Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a las clases remotas de la institución educativa Augusto Cardich. En tal sentido, vamos a desarrollar los temas correspondientes al mes de julio. Comencemos. El tema del día de hoy es el siguiente: cuadro sinóptico. Bien, antes respondamos algunas preguntas. Primero, ¿de qué manera un cuadro sinóptico te permite comprender un tema? A ver, si bien es cierto, un cuadro sinóptico es un organizador gráfico, ¿no? Al igual que un mapa conceptual. Claro, aunque tienen diferentes características y elementos, pero te sirven como técnica de estudio o también como organizador para organizar información, en este caso, de todo tipo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nos permitirá comprender mejor un tema? Porque nos permite organizar y sintetizar gran cantidad de información, ¿no? Pues en este cuadro sinóptico vamos a organizar y sintetizar gran cantidad de información. Con respecto a la segunda pregunta, dice, ¿qué subtemas emplearías para elaborar un cuadro sinóptico? En este caso, referente al calentamiento global, ¿no? Entonces ya vamos viendo aquí, ¿no?, cómo se organiza un cuadro sinóptico, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del calentamiento global, primero, ¿no?, como subtema, claro que antes el tema sería pues calentamiento global. Entonces los subtemas serían, por ejemplo, uno, la definición, ¿no? ¿Qué es el calentamiento global? Y lo tomaríamos ya como concepto. Luego otro subtema sería las causas, ¿no? ¿Cuáles son las causas del calentamiento global? Asimismo, también como otro subtema, ¿no?, que tomaríamos serían las consecuencias, ¿no?, del calentamiento global. Y así, ¿no?, podemos organizar ya nuestro cuadro sinóptico. Hemos encontrado 3 temas y así podemos agregar algunos más, ¿no?, subtemas. La tercera pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre cuadro sinóptico y mapa conceptual? Entonces, como les había referido hace momentos, ¿no?, ambos organizadores gráficos, tanto el cuadro sinóptico como el mapa conceptual, tienen características diferentes y elementos diferentes, ¿no? Entonces, la primera diferencia es que un cuadro sinóptico, su característica principal es que se usan llaves para su elaboración, mientras que el mapa conceptual se debe utilizar las palabras enlace para relacionar los conceptos, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver algunas características para entender mejor este tema, ¿no? Entonces, una vez respondidas las preguntas, ya podemos nosotros elaborar nuestro cuadro sinóptico. Ya tenemos alguna referencia, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos un texto. El tema nos refiere, ¿no?, sobre el COVID-19. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es leer el texto primeramente para poder elaborar nuestro cuadro sinóptico, ¿no? Eso sería uno de los pasos para nosotros elaborar nuestro cuadro sinóptico. Entonces hacemos la lectura rápida. El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca son desconocidos y se presume que se habría originado en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Actualmente, el COVID-19
Es una pandemia que afecta a la mayoría de países de todo el mundo. El virus se transmite de persona a persona a través de gotitas que expulsa una persona enferma al hablar, toser o estornudar. Estas gotitas pueden ser inhaladas por las personas que están cerca al enfermo y también quedarse en cualquier tipo de superficie, pasamanos, mesas, lapiceros, entre otros, y ser tocadas por las manos. Es así que el virus ingresa a nuestro organismo cuando nos tocamos los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Las autoridades sanitarias nos recomiendan mantener 1 metro de distancia con las personas. También hacer uso correcto de la mascarilla. Y es importante lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón como mínimo 20 segundos. Asimismo, cubrirnos la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechables al estornudar o toser. Bien, una vez leído el texto, entonces lo que tenemos que hacer es subrayar las ideas más relevantes, ¿no? Para que nosotros luego identificar también el tema y los subtemas, ¿no? Eso es lo que se utiliza al momento de elaborar un cuadro sinóptico, ¿no? Entonces, ¿cuáles serán las ideas más relevantes? Por ejemplo, al inicio se está definiendo, ¿no?, lo que es la enfermedad, el COVID-19, dicen. Entonces, la idea más relevante aquí sería pues esto, ¿no? La definición. Otro sería, por ejemplo, el origen, ¿no? ¿Dónde se ha originado esta enfermedad o este virus? Dice, se habría originado en Wuhan, China, ¿no?, en diciembre del 2019. Otro, también nos está hablando en este segundo párrafo cómo se transmite, ¿no?, la enfermedad. Entonces, en esta parte nos habla de eso, ¿no? Dice, expulsa al enfermo al hablar, toser o estornudar. Y así, ¿no? Por ejemplo, se encuentra en las superficies, como los pasamanos, mesas, lapiceros, entre otros, ¿no? Entonces, eso sería otra idea relevante, ¿no? Y por último, al final, por ejemplo, nos habla de las recomendaciones, ¿no?, que nos dan las autoridades sanitarias, ¿no? Recomienda mantener 1 metro de distancia con las personas, hacer uso correcto de la mascarilla. Entonces, si se dan cuenta, ya hemos encontrado o hemos señalado, ¿no?, las ideas más relevantes. Entonces, ¿cuál sería en todo caso aquí el tema, ¿no? Si bien es cierto, está fácil, ¿no? En esta parte podríamos tomar el tema, ¿no? Sería pues el COVID-19, ¿no? Ahora, como subtema, habíamos dicho, ¿no? ¿Cuáles serían en este caso los subtemas? Primero, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Sería pues la definición. Ya, tomaríamos como definición. Otro, el origen, ¿no? Origen como segundo subtema. También tomaríamos pues luego la transmisión o cómo se transmite este virus, ¿no?, como otro subtema. Y finalmente también tomaríamos como subtema las recomendaciones, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya hemos identificado el título, hemos identificado los subtemas, ¿no?, o el tema y los subtemas. Bien, entonces, ¿de qué manera nos queda? Primero, hemos ubicado nuestro tema, que sería COVID-19, ¿no? Luego, habíamos dicho, como subtema, primero sería la definición, ¿no? Entonces, en esta parte, definimos lo que es COVID-19, ¿no? Entonces, esto sería, la definición ya sería pues como los conceptos o la palabra clave, ¿no?, dentro del cuadro sinóptico. Luego habíamos dicho el origen, ¿no?
¿Ve? Entonces ahí tenemos el origen, ¿no? ¿Dónde se origina Wuhan en diciembre de 2019? ¿Qué más habíamos considerado como subtema? La transmisión, ¿no? ¿De qué manera se transmite? Entonces aquí hemos visto 3 puntos importantes, ¿no? Y lo hemos señalado antes en el texto, ¿no? Entonces de esa manera nosotros se dan cuenta que podemos ya organizar nuestra información. Y por último habíamos visto las recomendaciones. Y de esa manera las ideas o los conceptos o las palabras claves lo tenemos ahí, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos elaborar nuestro cuadro sinóptico, ¿no? Entonces, recordando, aquí tenemos el tema, ¿no? El tema. El tema. Luego tenemos los subtemas, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Ve? Los subtemas. Y luego tenemos los conceptos a las palabras clave, que son, en este caso, los textos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay una diferencia, ¿no? También vamos a ver el mapa conceptual. Con algunos también hemos trabajado ya el mapa conceptual, ¿no? Entonces ya sabemos, tenemos una idea clara de que hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, en el mapa conceptual se utilizan palabras enlace, pero aquí, ¿cuál es la característica principal, no? Se utilizan las llaves, ¿no? Estas las llaves, ¿no? En todo momento para unir el tema con los subtemas y los conceptos o palabras claves, ¿no? Si se dan cuenta, ¿ven? Entonces, ahora sí definimos, ¿no? Lo que es un cuadro sinóptico. Entonces, dice, también llamado esquema de llaves, ¿no? ¿Por qué se dice que esquema de llaves? Porque se utilizan las llaves, pues, para elaborar nuestro cuadro sinóptico y unir las ideas, ¿no? Es una estrategia de aprendizaje y de procesamiento de la información que consiste en representar organizadamente las partes importantes de un texto. Su distribución gráfica permite visualizar la estructura y la organización del contenido expuesto en un texto de forma rápida y detallada, ¿no? Si se dan cuenta, en este cuadro sinóptico ya tenemos de manera más ordenada y detallada nuestra información. Los cuadros sinópticos se elaboran utilizando llaves, ¿no? Esa es la característica. Por eso es que se le llama organizador gráfico o esquema de llaves, ¿no? Bien, entonces recordando, ¿no? Lo que habíamos hecho primero, los pasos, ¿no? Habíamos leído el texto, entonces tenemos que estar seguros de haberlo comprendido, ¿no? Luego de eso hemos subrayado las ideas más relevantes, ¿no? Eso también es importante antes de hacer la elaboración de este cuadro sinóptico. Identificar el tema y los subtemas, ¿no? Entonces es importante. De repente el tema lo vamos a identificar rápidamente, ¿no? Como de qué tomamos referencia, el título, ¿no? Sería nuestro tema. Luego, los subtemas, ¿de dónde los sacamos? De nuestras ideas relevantes que hemos señalado, ¿no? Entonces podemos elegir de 3 a 4 subtemas, ¿no? En este caso, en nuestro cuadro sinóptico hemos elegido 4 subtemas y sus ideas claves o conceptos, ¿no? Luego dice, organiza las ideas de texto de acuerdo con el orden de importancia, ¿no? Por ejemplo, hemos empezado con la definición, luego hemos visto el origen, luego la transmisión y al final las recomendaciones. Entonces hemos respetado, por ejemplo, ¿no? La idea del primer párrafo, segundo párrafo y así. Entonces hay que tener en cuenta también al orden de importancia, ¿no? Luego, ten en cuenta los conceptos o palabras clave, ¿no? Entonces, los conceptos o palabras clave lo tomaríamos lo que son las ideas relevantes, lo más importante que hemos señalado. Entonces ahí tenemos todo lo que hemos señalado, lo hemos plasmado en nuestro cuadro sinóptico, ¿no? Y al final ya pues una vez identificado todo esto, elaboramos nuestro cuadro sinóptico. Finalmente revisa el cuadro sinóptico que has elaborado y si es necesario mejóralo, ¿no? Entonces, al final podemos analizar nuestro cuadro sinóptico y ver en qué parte de repente podemos mejorar, en qué parte podemos quitar algún tipo de información que se está redundando, repitiendo,
Y de esta manera vamos a tener un cuadro sinóptico bien elaborado. Finalmente, las ventajas. Desarrolla la comprensión lectora. Permite discernir la información relevante de la complementaria, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay algunas partes o información complementaria que vamos a encontrar dentro del texto. Eso lo hemos omitido, ¿no? Lo hemos considerado nada más la más relevante, ¿no? Y finalmente posibilita almacenar gran cantidad de información, eso sí. Y facilita el estudio, ¿no? Entonces, es más entendible nosotros comprender un cuadro sinóptico que un texto, porque cuando leemos un texto tenemos que primero identificar, ¿no?, las ideas relevantes del tema, los subtemas, pero en este caso en el cuadro sinóptico ya lo tenemos, ¿no?, representado y de manera bien detallada y organizada, ¿no? Bien, eso sería lo referente, ¿no?, al cuadro sinóptico. Hemos definido, hemos visto los pasos y al final las ventajas. Muy bien, estimados estudiantes, eso sería todo con lo que respecta al desarrollo del tema y nos encontramos en la siguiente sesión. Me despido, muchas gracias.